Gracias. Tiene la palabra asambleísta Fernando Bustamante. Buenos días, señora presidenta, señoras y señores colegas. Yo, antes de entrar en algunas observaciones específicas que quiero hacer al texto que ha sido puesto en consideración nuestra, quisiera hacer una advertencia que viene de la experiencia y no de la teoría. A mí me preocupa mucho en este proyecto el problema que se puede suscitar si no lo armamos bien, el proceso de selección de las personas que van a ser galardonadas. No estamos hablando de beneficiarios, se trata de nosotros somos los beneficiarios de la actividad de estas personas, no ellas de lo que la sociedad les está dando. Por eso digo galardonados, premiados, reconocidos. Tenemos un precedente que hay que tener en cuenta, que es lo que ha ocurrido con la aplicación de la ley de héroes y heroínas, que aprobamos en esta asamblea hace pocos años. Y sin darnos cuenta, nosotros lo que hicimos fue abrir una caja de Pandora, porque resultó, y esto fue una sorpresa, debo decirlo, que en este país había miles de personas que creían sinceramente o decían creer que merecían ser héroes y heroínas. O sea, nunca he visto un país con tantos héroes, con tanto heroísmo ahí disponible a nuestro alcance. Lo que fue pensado como una ley destinada a seleccionar unos pocos casos extraordinariamente sobresalientes y meritorios de devoción al bien público y con peligro de la propia integridad e incluso dando la propia vida, se convirtió en un proceso de postulación tormentoso que ha dejado resentimientos y que sigue provocando impugnaciones de parte de personas que, por razones que no puedo calificar, se creen a sí mismas héroes o heroínas y que lamentan, se disgustan de no haber sido calificadas. El mundo de las artes, de la ciencia y del deporte, aunque en el caso del deporte menos, ¿por qué? Porque en el deporte los estándares que dan a una persona la condición de persona destacada son mucho más claros. Uno ganó o no una medalla olímpica, uno ganó un torneo o no, uno ganó una copa o no. Existe en el mundo del deporte tal vez este problema en mucha menor medida que en el mundo de las artes y de las ciencias. Pero en el mundo de las artes y de las ciencias, y lo digo por propio conocimiento, está poblado de personas que se consideran al menos merecedoras del premio Nobel para empezar. En nuestro país existe la creencia profunda de muchas personas de que son extremadamente meritorias y que el problema es de la sociedad que no les reconoce. Y seguramente esto ha contribuido a la cultura romántica o postromántica del artista despreciado, del genio que no ha sido debidamente reconocido, en fin, de la lumbrera que el mundo en su torpeza y en su limitación no es capaz de ver en su gloriosa y brillantez, en su genio, en su luminosidad, en fin, en el aporte que hace. Tenemos que buscar un mecanismo que de alguna manera reduzca la politización o el costo político que va necesariamente a provocar el hecho de que cuando algún artista o intelectual le den una distinción, la mayor parte de sus colegas van a decir que eso estuvo mal dado, que más bien a ellos les debieron dar. Ciertamente el celo que se da en el mundo de las artes y las ciencias es algo notorio y notable. Basta haber vivido en esos ambientes para darse cuenta que así mismo es. No vamos a tener un proceso de miles y miles de personas quejándose porque no les incluyeron. Por eso es que el mecanismo que tenemos que poner es un mecanismo que al menos le quite el peso del costo político a las instituciones representativas estatales. Y en ese sentido, a mí no me parece que en este caso sea pertinente que sea el presidente de la República el que decida quiénes son las personas a ser galardonadas. En mi opinión, no se trata de una institución reguladora, no es una superintendencia, no es una entidad que ejerce rectoría de política pública. Situaciones en las cuales el precedente que esta asamblea ha sentado, la propia sensatez y la propia naturaleza de nuestro Estado recomiendan que sea la función ejecutiva la que tenga, por decirlo así, el control de la situación. Esta no es una política pública ni regulatoria,
Esto es un reconocimiento presuntamente social a un mérito extraordinario de personas que han hecho un aporte sobresaliente a las artes del deporte y la cultura. Quisiera creer que no es dable ponerle al presidente de la República todo el peso político y todo el problema de lidiar con los necesarios resentimientos, con las inevitables frustraciones y con los conflictos, impugnaciones y quejas que van a derivarse de la aplicación de esta ley por la naturaleza de nuestro mundo cultural, por la forma en que está construida nuestra cultura ciudadana. Eso es algo que yo quisiera pensar que tiene que ser, esto sí, una decisión que surja más bien y preferentemente de las propias fuerzas sociales que manejan, que tienen el conocimiento de causa, que tienen la vivencia del deporte, la cultura y la ciencia. No es una política estatal decidir quién merece un premio de excelencia en las ciencias, las artes y el deporte. Y la consecuencia que podríamos tener es que podría ser un resentimiento o amargura personal, termine convirtiéndose en una carga política sobre la función ejecutiva. Quiero también asociarme a ciertos reparos sobre el tema del compromiso al que se le quiere hacer a las personas que han recibido el galardón. Lo han dicho ya algunos asambleístas. No creo que sea fácil manejar de una manera justa y razonable el tema del compromiso de estas personas a seguir, leo lo que dice, de desarrollar actividades encaminadas, etcétera, etcétera. En primer lugar, ¿qué decimos, por ejemplo, de un pintor ilustre que sufre una enfermedad grave y está postrado? No puede realizar actividades. No puede realizar actividades para incentivar su área, su arte. No podemos tener simplemente a estas personas convertidas algo así como en voluntarios obligados de aquello que la política pública decida que son actividades, según los vaivenes que tendrá y seguirá teniendo la política pública. Lo que estamos diciendo es que con este premio reclutamos activistas obligados para lo que quiera que decidan las autoridades que a su debido momento desfilarán por esta república. A mí no me parece necesario que estas personas, aparte de lo que ya hicieron para ganar su premio, que debe haber sido extraordinario puesto que lo reciben, tengan que además estar disponibles al margen de sus capacidades, del momento de ciclo vital o de sus propias convicciones. ¿Qué tal si la política pública es promover, por ejemplo, el arte en un grupo que esta persona en particular no considera que debe identificarse con él, por convicciones religiosas, culturales, políticas, ideológicas, y le piden que haga eso y no lo quiere hacer y le quitan el premio? A mí me parece innecesario. Pero si por último quisiéramos insistir en ese párrafo, habría que poner un texto en donde se diga que sea de acuerdo a las posibilidades materiales y personales del beneficiario, si es que está en condiciones de hacerlo. ¿Qué tal si tiene un compromiso que le cuesta mucho dinero cancelar para atender otro compromiso que la autoridad le pide que atienda para promover el deporte, por ejemplo? Eso tiene que ser considerado. Por lo tanto, yo solicitaría a la comisión, y tal vez es necesario enviar por escrito, que por lo menos establezcan algunas limitaciones a esta demanda, exigencia o compromiso que con el poder público tendría el beneficiario en caso de que sea requerido, ¿no? Vaya al Congreso de Física Nuclear que se va a realizar en parte representando al país. Es que yo tengo un compromiso familiar. Le queda un minuto, sí, asambleísta. o resulta que yo no voy a ese país porque estoy en desacuerdo con el gobierno de ese país. No, pierde el premio. Eso es algo que tenemos que prevenir. A mí me parece muy importante que revisemos el mecanismo de asignación de los premios para despolitizarlo, porque esto sí es algo que tendría que estar, que no tendría que darse el caso. Como digo, esto no es un tema de política pública o de rectoría de política pública. Y finalmente, una última observación muy breve. Me parece que en lo que tiene que ver con las disposiciones financieras, ojo, el mecanismo no puede ser que le damos el premio al científico tanto
y luego vemos si hay plata para que se traduzca en una remuneración económica, porque eso va a crear inmediatamente un grave resentimiento y una grave frustración en caso probable, además, de que el Ministerio de Finanzas diga no hay partida, porque seguramente la tendencia del Ministerio de Finanzas, salvo en época de abundancia, que no necesariamente se va a dar siempre, va a ser restrictiva. Más bien debería plantearse que los premios se otorgan solamente y previamente a que haya, solo cuando hay previamente una partida presupuestaria, de tal manera que no haya nadie que le digan usted tiene el premio pero no hay partida, así que se queda en el honor nada más. O sea, primero la partida, si hay la partida entonces se otorga el premio. Ok, muchas gracias, esas eran mis observaciones, gracias por todo.